¿Tienes una medalla de San Benito en casa? Entonces, escúchame bien, porque lo que estás a punto de descubrir no es un simple consejo religioso. Es un llamado urgente a tu alma. Muchos piensan que la medalla de San Benito es solo un objeto decorativo, un amuleto más en sus hogares. Pero, ¿y si te dijera que esa pequeña medalla puede ser la diferencia entre la protección divina y un peligro espiritual oculto? Hoy no te voy a hablar de supersticiones ni de leyendas. Te voy a revelar algo que el mismo Papa Francisco compartió, algo que dejó a muchos creyentes en absoluto asombro. Porque esa medalla no es solo un pedazo de metal colgado en tu pared o guardado en un cajón. Es un escudo espiritual, un faro de luz en medio de la oscuridad. Y lo que estás a punto de escuchar podría transformar por completo la forma en que ves y utilizas este sacramental. Así que prepárate, porque si creías conocer el verdadero poder de la medalla de San Benito, lo que voy a decirte te hará replantear todo. Ahora dime, ¿estás realmente protegido o has estado llevando un escudo inerte, sin vida? Quédate conmigo y descubre la verdad. La revelación comienza ahora. Hace siglos, en las colinas solitarias de Italia, un joven llamado Benito decidió dejar atrás las riquezas y comodidades del mundo para buscar a Dios en el silencio. Mientras otros buscaban poder y gloria, él eligió el camino del sacrificio, la oración y la lucha espiritual. San Benito no era un hombre común. En su retiro comenzó a experimentar visiones, tentaciones y ataques espirituales que parecían emanar de las mismas profundidades del infierno. Pero él no se dejó doblegar. En lugar de rendirse, levantó un escudo invisible, un escudo de fe tan poderoso que sus enemigos espirituales temblaban al pronunciar su nombre. Y fue en ese contexto, rodeado por las sombras del mal y la claridad de la fe, que nació la medalla de San Benito. Al principio, no era una medalla. Solo era una cruz sencilla, grabada con iniciales aparentemente misteriosas, pero cada letra contenía un mensaje poderoso, un exorcismo condensado en palabras. Con el tiempo, los monjes comenzaron a utilizarla no solo para protegerse de los ataques del maligno, sino también para sanar a los afligidos, calmar a los atormentados y repeler todo tipo de maldiciones. Pero la verdadera transformación llegó cuando San Benito sobrevivió a varios intentos de envenenamiento. ¿Cómo lo hizo? Bendiciendo su copa y haciendo la señal de la cruz. De ahí surgió la poderosa frase, «Bebe tu veneno tú mismo, Satanás», un recordatorio de que el poder del mal es nulo frente a la fe verdadera. Años después, esa simple cruz evolucionó. Se le añadieron símbolos, oraciones y exorcismos, convirtiéndose en la medalla que hoy conocemos. Un sacramental que no solo protege contra el mal, sino que también atrae la luz de Dios hacia quien la lleva con fe. Y es aquí donde surge la gran pregunta. ¿Sabías realmente lo que llevas en tu cuello, colgado en tu pared o guardado en tu bolsillo? Porque esa medalla no es un simple adorno. Es un arma espiritual, forjada en la lucha contra las fuerzas del mal, impregnada del poder de la cruz y bendecida por siglos de oraciones. Y lo que estás a punto de descubrir es solo el comienzo. En más de una ocasión, Francisco ha dejado ver el inmenso poder espiritual que encierra la medalla de San Benito. Pero lo que pocos saben es que detrás de su recomendación hay una advertencia, un llamado urgente que podría cambiar la forma en que muchos la utilizan. Era un día común en la plaza de San Pedro. La multitud esperaba sus palabras, pero esta vez su mensaje no era el habitual. Francisco, con ese tono cercano que tanto lo caracteriza, alzó la medalla que llevaba colgada en el cuello, la sostuvo en alto y dijo, «Esto no es un amuleto, no es un trozo de metal, es una oración condensada, un exorcismo que muchos no comprenden y por eso no funciona, porque el poder de esta medalla no está en el objeto, sino en cómo se usa, cómo se bendice, cómo se honra». En ese momento, el ambiente en la plaza cambió. Algunos miraban sus medallas, otros se persignaban,
mientras Francisco continuaba: durante mi ministerio he visto a personas desesperadas, creyendo que este pequeño objeto haría todo el trabajo. Pero sin fe, sin oración, sin la bendición adecuada, esta medalla no es más que un trozo de metal, y peor aún, puede volverse contra ti, porque donde falta fe, el enemigo encuentra un resquicio para entrar. Francisco compartió entonces el testimonio de una mujer de Roma que había llegado a él, desesperada, con una medalla de San Benito colgada del cuello. Padre, he rezado, he hecho de todo, pero mi hogar sigue sintiéndose oscuro, pesado. El Papa tomó la medalla entre sus manos, la observó en silencio y le preguntó: ¿fue bendecida? La mujer negó con la cabeza y Francisco, con voz firme pero compasiva, le dijo: lo que tienes no es una medalla, es solo un adorno. Sin la bendición sacerdotal, sin la fe que le da vida, no puede protegerte. Y es aquí donde radica la advertencia de Francisco: no basta con poseerla. Debes entender su propósito, venerarla, bendecirla y usarla con auténtica devoción. Porque cuando se utiliza correctamente, la medalla de San Benito no solo repele el mal, sino que se convierte en un canal directo hacia la protección divina. Y es justo en este momento cuando muchos se preguntan: ¿estoy realmente usando la medalla de San Benito como se debe? ¿O he caído en el error de tratarla como un simple amuleto? Francisco dejó claro que este era solo el comienzo de una revelación más profunda, porque lo que reveló a continuación dejó a todos los presentes con un nudo en la garganta y una sensación de urgencia espiritual. Mira detenidamente la medalla de San Benito. ¿Ves esas letras, esos símbolos? No están allí por casualidad. Cada trazo, cada inicial esconde un poder espiritual que ha permanecido intacto durante siglos, esperando ser activado por quienes comprenden su verdadero significado. En el centro de la medalla encontramos la imagen de San Benito sosteniendo una cruz en una mano y en la otra el libro de sus reglas. Pero eso es solo el inicio. A su alrededor, rodeándolo como un escudo, están las iniciales CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, la cruz del Santo Padre Benito. Es un recordatorio de que la verdadera protección no proviene del metal, sino de la fe en la cruz y en el sacrificio de Cristo. Ahora, presta atención a los brazos de la cruz. C sur M el Crux Sacra Sit Mihi Lux, que significa la cruz sagrada sea mi luz. Norte de sur mede, non draco sit mihi dux, que el dragón infernal no sea mi guía. Y es aquí donde comienza a desvelarse el verdadero propósito de la medalla. Esta no es una simple cruz, es un grito de guerra espiritual, un recordatorio de que el mal no tiene poder sobre aquellos que caminan bajo la luz de la fe. Pero hay más. En el borde exterior encontramos una serie de letras enigmáticas que a simple vista parecen un código, pero en realidad es una oración poderosa contra las fuerzas oscuras. VR sur norte sur mebe, sur mebe, sur mebe, traducido al español, se lee: apártate, Satanás. No me persuadirás con tus mentiras, lo que ofreces es maldad. Bebe tú mismo tu veneno. Un exorcismo condensado en palabras, pronunciadas en un latín que resuena como una espada en el mundo espiritual. Porque el latín, desde los tiempos antiguos, ha sido considerado un idioma especialmente eficaz para la oración y el combate espiritual. Pero hay algo más que muchos no ven. En la parte superior de la medalla está grabada la palabra pax, que significa paz. ¿Y por qué paz? Porque a pesar de ser un arma contra el mal, la medalla de San Benito no incita a la violencia, sino a la paz. Es un recordatorio de que la verdadera lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las fuerzas invisibles que buscan perturbar el alma. Entonces, ¿qué significa realmente llevar esta medalla? Significa caminar con la certeza de que estás protegido. Significa recordar que cada vez que toques esa medalla,
no estás tocando un pedazo de metal, estás tocando un escudo espiritual, un pacto de fe, una promesa de San Benito de interceder por ti en los momentos de oscuridad. Ahora, la pregunta es, ¿estás usando la medalla como un simple adorno o realmente comprendes el poder oculto en cada una de esas letras? Porque cuando se entiende, se activa. Y cuando se activa, su poder es tan grande que incluso el enemigo tiembla al escuchar esas palabras. Apártate, Satanás, bebe tú mismo tu veneno. Imagina esto, una mujer entra apresurada en una iglesia. En sus manos sostiene una medalla de San Benito que compró en una tienda religiosa cercana. La aprieta contra su pecho, buscando consuelo, protección, una señal divina. Se acerca a Francisco. Sus ojos reflejan angustia y en su voz hay un tono de desesperación. Padre, llevo esta medalla conmigo, pero no siento nada. No siento la protección que me dijeron que recibiría. Francisco toma la medalla en sus manos, la observa detenidamente y luego la devuelve a la mujer con una mirada compasiva. Hija, lo que tienes en las manos es un objeto de metal. Aún no es una medalla de San Benito. La mujer lo mira, confundida. ¿Cómo? Pero la compré en una tienda religiosa, junto a la iglesia. Francisco asiente lentamente. Sí, pero lo que hace que esta medalla sea un verdadero escudo contra el mal no es el lugar donde la compraste, sino la bendición que recibe. Y aquí está el primer error crítico que muchos cometen: poseer una medalla de San Benito que nunca ha sido bendecida por un sacerdote. Porque sin esa bendición, la medalla es solo un trozo de metal. No tiene poder, no tiene protección, no tiene intercesión. Francisco lo explicaba con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Es como tener una espada sin filo. La tienes, pero no corta. La llevas, pero no protege. Solo cuando la espada es consagrada por las manos del sacerdote, recibe el poder para cumplir su propósito. Y es que la bendición no es un simple formalismo, es un acto espiritual que invoca el poder divino sobre la medalla, transformándola en un canal de gracia, un escudo de protección espiritual. Entonces, ¿qué debe hacerse? Acudir a un sacerdote y pedir específicamente la bendición para la medalla de San Benito. No cualquier bendición, sino aquella que ha sido transmitida a lo largo de los siglos y que incluye las oraciones de exorcismo. Si la medalla ha sido adquirida en una tienda o ha sido heredada, debe ser bendecida de nuevo. La procedencia no garantiza que haya sido consagrada adecuadamente. El sacerdote debe usar la fórmula especial para la medalla de San Benito. Esta fórmula no es cualquier oración. Es una plegaria específica que invoca la protección de San Benito contra el mal y el poder del sacrificio de la cruz. Francisco fue enfático en esto. Decía, muchos tienen la medalla, pero no tienen la bendición. Y el enemigo lo sabe, porque una medalla sin bendición es como un arma descargada. Tiene la forma, pero no el poder. Y ahora, pregúntate, ¿la medalla que llevas en tu bolsillo, en tu cuello o en tu casa ha sido realmente bendecida? ¿O estás confiando en un trozo de metal vacío, sin la gracia que necesita para protegerte? Recuerda, no es el metal lo que te protege, es la fe, es la oración, es la bendición. Sin ellas, la medalla es solo un adorno. Con ellas se convierte en un escudo espiritual poderoso que cuando el enemigo la ve, retrocede. Imagina esto. Una mujer cuelga una medalla de San Benito en la entrada de su casa. Cada vez que pasa por ahí, toca la medalla casi como un acto automático. No reza, no pide protección, no invoca a Dios. Solo la toca, esperando que por arte de magia todo mal se aleje de su hogar. Francisco advirtió sobre esto con una claridad desgarradora. La medalla de San Benito no es un amuleto, no es un talismán de la suerte, no es un escudo mágico que protege automáticamente solo por tenerlo. Y aquí está el segundo error crítico: tratar la medalla de San Benito como un objeto mágico, como un simple amuleto, sin fe, sin oración, sin conexión espiritual. Francisco lo explicaba así.
La medalla es un recordatorio constante de nuestra fe. Es una invitación a vivir conforme a los principios de San Benito. Pero si la usamos como un amuleto, esperando que nos proteja sin que nosotros hagamos nada, estamos cayendo en una superstición peligrosa. ¿Y cuál es la diferencia entre un amuleto y un sacramental? El amuleto se usa con la esperanza de que proteja por sí mismo. Es un objeto que se carga esperando recibir un beneficio sin esfuerzo personal. El sacramental, en cambio, es un recordatorio espiritual. No funciona por sí mismo. Funciona a través de la fe, la oración y la conexión con lo divino. Francisco decía que, en sus años de servicio, vio a muchas personas que cargaban medallas de San Benito esperando milagros, pero vivían de espaldas a Dios. Personas que no rezaban, no acudían a la iglesia, no buscaban reconciliación con Dios, pero esperaban protección solo por llevar la medalla colgada al cuello. Y Francisco les decía: si no rezas, si no buscas a Dios, la medalla es solo metal. Si no hay fe, la medalla es solo peso muerto. Porque la medalla es un sacramental, no un amuleto. Es un recordatorio de la cruz, de la oración, del sacrificio. Y aquí está el consejo práctico que él daba a quienes caían en este error. Cada vez que toques la medalla, di una oración breve. Puede ser tan sencilla como: San Benito, ruega por mí. Señor, protégeme del mal. Antes de salir de casa, toca la medalla y ofrece tu día a Dios. No como un ritual mecánico, sino como un acto consciente de fe. Antes de dormir, toma la medalla entre tus manos y agradece a Dios por la protección recibida. Porque, al final, Francisco lo resumía con estas palabras: la medalla no tiene poder en sí misma, es un canal de gracia. Pero si no permites que la gracia fluya a través de ti, solo tendrás un trozo de metal. Y Dios no actúa en supersticiones, actúa en la fe. Entonces pregúntate: ¿estoy tratando mi medalla de San Benito como un amuleto, esperando que me proteja sin rezar, sin fe, sin conexión con Dios? ¿O la estoy usando como un recordatorio constante de que el verdadero escudo no es el metal, sino la fe viva, la oración sincera y la vida en gracia? Porque San Benito no defendió al hombre solo con símbolos, lo defendió con oración, con fe y con un corazón rendido a Dios. Y esa sigue siendo, hasta hoy, la única protección real. Imagina a una mujer italiana, devota, creyente. Llevaba años sufriendo de tensiones familiares constantes, de discusiones sin sentido que parecían no tener fin. Cansada y desesperada, acudió a Francisco buscando consuelo. Le contó que tenía varias medallas de San Benito en casa, pero que, a pesar de ello, sentía que el mal seguía rondando su hogar. Francisco la escuchó con atención y le preguntó: ¿dónde colocaste las medallas? Ella bajó la mirada, visiblemente incómoda. Tengo una en el baño, respondió en voz baja, y otra en un cajón junto a cosas viejas y olvidadas. Francisco respiró hondo, y con ese tono amoroso pero firme que lo caracterizaba, le dijo: ¿acaso colocarías un crucifijo en un cajón lleno de cosas viejas? ¿Pondrías la Biblia junto a la basura? Hija mía, los sacramentales merecen un lugar de honor. No son adornos, son canales de gracia. Aquí está el tercer error crítico: colocar la medalla en lugares inapropiados, tratándola como un simple adorno o un amuleto más. Francisco fue muy claro al respecto. Enseñaba que la medalla de San Benito debe ser tratada con el mismo respeto que se trata a un crucifijo o una imagen sagrada. Porque la medalla no es un accesorio decorativo, es un recordatorio constante de la presencia de Dios y de la protección de San Benito. ¿Dónde no debe colocarse la medalla? En el baño. Un lugar de limpieza corporal no es el lugar adecuado para un objeto sagrado. En cajones desordenados o mezclada con objetos mundanos. Al hacerlo, estamos restándole su significado espiritual. En lugares oscuros, olvidados o sucios.
La medalla debe estar en un sitio donde se le recuerde, se le respete y se le honre. ¿Dónde sí debe colocarse la medalla? En el altar familiar, un lugar destinado a la oración donde se pueden colocar imágenes sagradas, un crucifijo, velas y, por supuesto, la medalla de San Benito. En la entrada principal del hogar, colocarla sobre la puerta o cerca de ella es una manera de pedir protección a San Benito contra cualquier influencia maligna que intente ingresar. En las habitaciones principales, especialmente en la recámara o la sala de estar, lugares donde la familia se reúne y ora. En cada esquina del hogar, algunos sacerdotes recomiendan enterrar pequeñas medallas de San Benito en las esquinas del terreno, creando un perímetro espiritual de protección. En el automóvil, si se coloca en el auto, debe ser en un lugar visible, donde se pueda ver y recordar constantemente la presencia de Dios y la intercesión de San Benito. Francisco siempre decía: el lugar donde colocas la medalla es un reflejo del lugar que ocupa Dios en tu vida. Si la escondes, si la olvidas, si la tratas como un simple adorno, estás perdiendo la conexión espiritual que podría transformar tu hogar. Y hay una razón por la que insistía tanto en esto. Cuando la mujer italiana volvió a casa, decidió seguir el consejo del Papa. Sacó las medallas de los cajones y del baño, limpió un pequeño rincón de la sala, colocó una mesa, un paño blanco y organizó un pequeño altar. Allí puso la medalla, junto a una vela encendida y una imagen de San Benito. Esa misma noche, mientras oraba, sintió que el ambiente de su hogar había cambiado. La tensión parecía disiparse, y una paz que no sentía en años comenzó a envolver el lugar. Francisco lo resumía con estas palabras: la medalla no es solo un objeto, es un canal, y donde la coloques, estarás invitando a la presencia de Dios a entrar y quedarse. Entonces, pregúntate, ¿dónde está tu medalla ahora mismo? ¿La has colocado en un lugar digno, en un sitio donde puedas verla, recordarla y orar con fe? ¿O está en un rincón oscuro, olvidada, cubierta de polvo? Porque al final, el poder de la medalla no está solo en el metal, sino en el lugar que le das en tu hogar, y más aún en el lugar que le das en tu corazón. Carmen tenía 38 años, madre de 2 hijos, maestra de primaria, vivía en Puebla. Pero a pesar de llevar una vida aparentemente tranquila, cada noche era un tormento. Pesadillas constantes, sensaciones extrañas, ataques de ansiedad que la despertaban con el corazón acelerado y el cuerpo empapado en sudor. Durante años había intentado de todo. Consultó médicos, terapeutas, incluso intentó remedios caseros. Pero nada funcionaba. Las noches seguían siendo un campo de batalla. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia oscura, una sombra que parecía querer arrebatarle la paz. En su casa, Carmen tenía varias medallas de San Benito. Algunas las había heredado de su abuela, otras las había comprado en santuarios. Las colgaba en las ventanas, las puertas, los cajones, creyendo que estaban protegiéndola. Pero la sensación de opresión no desaparecía. Si acaso, se intensificaba. Un día, en un encuentro casual, Carmen conoció a un sacerdote que había sido formado en la espiritualidad de San Benito, un hombre que dedicaba su vida a enseñar cómo usar los sacramentales correctamente. Carmen se acercó a él, desesperada. «Padre, siento que algo malo ronda mi casa. He hecho de todo. He rezado, he colgado medallas, pero nada funciona», le dijo con voz temblorosa. El sacerdote tomó una de sus medallas, la observó detenidamente y con un suspiro profundo le dijo: «Hija, tienes una espada sin filo. Esta medalla nunca ha sido bendecida. Es solo un pedazo de metal sin la gracia que Dios prometió a través de San Benito». Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No lo había pensado de esa manera. Había tratado la medalla como un amuleto,
como un simple objeto que debía funcionar por sí solo, sin fe ni consagración. Siguiendo el consejo del sacerdote, Carmen decidió llevar todas sus medallas a la iglesia. Pidió que fueran bendecidas por un sacerdote que conocía la oración especial para la medalla de San Benito. Pero eso no fue todo. No basta con bendecirlas y colgarlas donde sea, le advirtió el sacerdote. Debes crear un lugar de honor en tu hogar, un espacio donde la fe y la oración estén presentes. Así que Carmen limpió un rincón de su sala, colocó un paño blanco, encendió una vela y organizó un pequeño altar. Allí puso una medalla principal junto a una imagen de San Benito. Cada noche, antes de dormir, Carmen encendía la vela, se arrodillaba y oraba con sinceridad, pidiendo a San Benito que protegiera su hogar y a su familia. Los cambios no fueron inmediatos. Las primeras noches siguió sintiendo la misma opresión, pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes, los ataques de ansiedad se disiparon, y lo más sorprendente, el ambiente en su hogar comenzó a sentirse más ligero, más tranquilo, más lleno de paz. Carmen no podía creerlo. Fue como si la medalla hubiera despertado, contó meses después. Como si su verdadera protección se activara al darle el lugar que siempre debió tener en mi vida. Francisco lo había explicado de manera sencilla, pero contundente. La medalla de San Benito no es un amuleto, es un sacramental. Y un sacramental sin fe es solo un objeto. Pero un sacramental bendecido, honrado y acompañado de oración, se convierte en un canal poderoso de gracia. Hoy, Carmen no solo duerme en paz, también ha hecho de su hogar un santuario espiritual. En cada esquina, colocó pequeñas medallas bendecidas, y cada vez que alguien entra a su casa, siente esa paz que Carmen describe como un abrazo invisible de San Benito. No fue magia, dice Carmen, fue fe y oración. Y ahora, cada vez que toco la medalla, no siento un objeto frío. Siento la presencia de San Benito, recordándome que el mal no tiene poder en un hogar donde Dios es honrado y donde la fe es la luz que guía cada paso. Y ahora, pregúntate tú, ¿dónde está tu medalla de San Benito? ¿Ha sido bendecida? ¿La tratas como un objeto sin más o como un canal sagrado que puede transformar tu hogar y tu vida? Porque si Carmen pudo cambiar la atmósfera de su hogar al comprender el verdadero poder de la medalla, ¿qué podrías lograr tú al hacer lo mismo? Francisco solía decir que muchos de nosotros vivimos rodeados de símbolos sagrados, pero hemos olvidado su verdadero propósito. Y la medalla de San Benito es uno de ellos. Durante años hemos creído que basta con tenerla en casa, colgarla en la puerta, llevarla al cuello y listo. Pero Francisco fue claro en su advertencia. No basta con tener una medalla de San Benito en casa, decía con voz pausada y ojos penetrantes. Si no está consagrada, es solo un pedazo de metal. Y si no está acompañada de oración, es un canal vacío, una espada sin filo. Y aquí viene la revelación que pocos conocen, la enseñanza que Francisco reservaba para quienes realmente estaban dispuestos a escuchar. La verdadera fuerza de la medalla de San Benito no está en lo que hace por nosotros, está en lo que despierta en nuestro interior. Francisco hablaba de la medalla como un espejo espiritual, un reflejo que nos confronta, que nos cuestiona, que nos invita a revisar nuestras vidas. ¿Qué ves cuando miras tu medalla?, preguntaba Francisco. ¿Un simple objeto de metal, un amuleto? ¿O ves un recordatorio de la lucha constante contra el mal, de la oración que protege y del compromiso con Dios? Para Francisco, la medalla era un llamado a despertar espiritualmente, un recordatorio de que no basta con colgarla en una esquina y esperar que haga su trabajo. No, la medalla es una invitación a consagrarnos, a alinearnos con la voluntad de Dios, a convertirnos nosotros mismos en escudos vivos contra el mal. Pero ¿cómo hacerlo? Francisco lo explicaba de una manera simple pero profunda. Primero, consagrar la medalla.
no solo pidiendo la bendición del sacerdote, sino también dedicando un momento especial en casa, un momento de oración sincera, un acto de entrega. Enciende una vela, coloca la medalla frente a ti, cierra los ojos y di en voz baja: San Benito, intercesor poderoso, te entrego esta medalla como símbolo de mi fe, que sea un escudo contra el mal, una luz en las tinieblas y un recordatorio constante de mi compromiso con Dios, que donde ella esté, la paz y la protección divina sean siempre presentes. Amén. Segundo, crea un lugar especial para la medalla, no un cajón olvidado, no una repisa abarrotada de cosas sin sentido, un altar sencillo, un rincón de paz, un lugar donde el alma pueda respirar. Francisco enseñaba que cuando consagramos un espacio en el hogar para lo sagrado, ese lugar se convierte en un refugio espiritual, un lugar donde la presencia de San Benito se siente más cercana, donde la oración fluye con más fuerza. Y por último, Francisco recordaba que la verdadera protección de la medalla no está en el objeto, sino en la fe viva del corazón que la porta. De nada sirve colgarla si tu vida está llena de resentimiento, odio o indiferencia, advertía. La medalla no es un amuleto, es un compromiso, un recordatorio constante de que estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Así que hoy, antes de terminar, te invito a hacer algo. Toma tu medalla de San Benito, obsérvala con nuevos ojos, no como un pedazo de metal, sino como un recordatorio constante de que el mal existe, pero que la fe verdadera siempre es más fuerte. Y ahora pregúntate, ¿estoy usando mi medalla como un amuleto o como un sacramental? ¿Estoy realmente conectado con San Benito? ¿He hecho de mi hogar un refugio espiritual o simplemente un lugar donde acumulo objetos religiosos sin sentido? Porque la verdadera protección no está en el objeto, sino en el alma que lo porta. Y hoy Francisco nos recuerda que el poder de la medalla no es algo que se activa desde afuera, se activa desde adentro, cuando decidimos alinearnos con el bien, con la oración, con la fe viva que todo lo transforma. Hoy, más que nunca, elige consagrarte. Elige hacer de tu hogar un altar viviente. Y que cada vez que toques tu medalla, recuerdes que San Benito está allí, intercediendo por ti, luchando a tu lado, susurrando a tu corazón. No estás solo. El mal no tiene poder sobre quienes se aferran a la luz. San Benito no fue un hombre común, fue un guerrero espiritual, un faro de luz en medio de las tinieblas, alguien que eligió enfrentar al mal con la oración, la humildad y la fe inquebrantable. Y su legado, ese escudo espiritual que dejó tras de sí, hoy está en tus manos. Pero ahora quiero que te tomes un momento, solo un momento. Respira hondo. Mira tu medalla de San Benito si la tienes cerca. Tómala entre tus manos. Siente su peso. ¿Alguna vez te has detenido realmente a observarla, a mirar cada símbolo, cada letra, cada oración que la compone? ¿O la has tratado solo como un objeto más, un adorno olvidado en algún rincón del hogar? Francisco fue claro. Esta medalla no es un amuleto de la suerte, no es un trozo de metal con bonitos grabados, es un recordatorio vivo, un recordatorio de que cada uno de nosotros está llamado a ser un guerrero espiritual. Y ahora te pregunto, ¿has consagrado tu medalla? ¿Le has dado el lugar sagrado que merece? ¿O la has dejado acumulando polvo junto a otros objetos sin sentido? San Benito, aquel monje que enfrentó al mal sin titubear, no solo nos dejó un sacramental, nos dejó un legado de fe, de protección y de lucha constante contra las sombras. Hoy, ese mismo legado está en tus manos y depende de ti activarlo, porque tener la medalla no basta, hay que vivirla, hay que orar con ella, consagrarla, colocarla en un lugar sagrado y sobre todo, hay que recordar que su verdadero poder no está en el metal, sino en la fe viva de quien la porta. Así que ahora,
Antes de terminar, te invito a cerrar los ojos. Imagina a San Benito frente a ti, con su cruz en alto, orando por ti, intercediendo por tu hogar, por tu familia, por cada rincón de tu vida, donde sientas que la oscuridad ha intentado entrar. Siente su presencia, siente la fuerza de su oración. Y ahora, abre los ojos. Mira tu medalla de San Benito una vez más, no como un objeto, no como un adorno. Mírala como un escudo espiritual, como un recordatorio constante de que el mal no tiene poder sobre quien vive en la luz, quien ora con fe, quien confía en la protección divina. Hoy, más que nunca, San Benito nos recuerda que la verdadera batalla no se libra afuera, sino dentro de nosotros. Y si tú decides hoy consagrarte, si decides hoy activar ese escudo espiritual en tu hogar, en tu corazón, en tu vida, entonces San Benito estará allí, luchando a tu lado, protegiéndote, orando por ti, porque al final del día, la medalla no es un amuleto, es un símbolo vivo, un símbolo de la lucha constante entre el bien y el mal, un símbolo de que la protección divina está siempre disponible para aquellos que deciden vivir en la luz. Así que, ¿qué harás hoy con tu medalla? ¿La dejarás olvidada en un cajón o la convertirás en un escudo espiritual, un faro de fe, un recordatorio constante de que, con Dios a tu lado, no hay mal que pueda tocarte? Hoy, San Benito te hace esa invitación, y la respuesta está en tus manos.